Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues efectivamente estamos en una hora con la historia y estamos con el historiador don Pío Moa. Don Pío, muy bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, hoy volvemos en ese repaso que estamos haciendo de la historia criminal del Partido Socialista, en ese repaso que estamos haciendo por la historia de España. Hoy toca un capítulo interesante, una derecha contra la derecha. Pero no sé si antes de meternos en materia tenemos un editorial o algunos comentarios, algunas reflexiones que hacer. Sí, tenemos, sigo con el blog, prácticamente todos los días pongo algo, y así últimamente he puesto algo sobre la legitimidad de la monarquía, porque es un tema de mucha importancia. Hoy día hay una serie de grupos que están intentando acabar con la monarquía y en fin, los comentarios breves los pongo un poco para que la gente lo replique en las redes sociales. Pues, por ejemplo, dice: la legitimidad de la monarquía procede de la legitimidad del franquismo, respaldada por referéndum de 1976 e implícitamente reconocida por la abdicación de Don Juan y por la Constitución. Otro: como nacida del franquismo, el nuevo Frente Popular, intentado en 1976 con el rupturismo y asentado luego en el cambio de régimen de Zapatero, pues aspira a destruir la monarquía para volver a la inexistente legitimidad del Frente Popular de los años 30. Debe recordarse que la República llegó en 1931 a través de un golpe de Estado, realizado por el propio entorno de Alfonso XIII y contra su propio régimen. Ello ocurrió por la sensación de ilegitimidad que tenían entonces los monárquicos. Sí. Luego, el primer paso para destruir la monarquía actual fue la Ley de Memoria Histórica, que implícitamente la deslegitima. Y Juan Carlos, un personaje poco serio, por decirlo de algún modo, firmó esa ley, al parecer sin entender su alcance. Si no se daba cuenta que se estaba deslegitimando a sí mismo, ¿no? Sí. Es asombroso lo que ha pasado, lo que viene pasando aquí, ¿no? Ahora estoy preparando cosas sobre la República y es también bastante alucinante, ¿no? Sí, firmaba su propio no reconocimiento, ¿no? Sí. Claro, Podemos tiene toda la razón cuando dice: no, es que la monarquía viene del franquismo. Claro que viene del franquismo. Claro que viene del franquismo. Claro. Dice, ya antes de Zapatero, esto es otro breve comentario, pues ya antes de Zapatero, otro hito en la misma dirección fue la condena del alzamiento de julio del 36 por Aznar, considerando criminales a sus propios padres y abuelos, es decir, a los que habían salvado a España del totalitarismo y la disgregación. Cabría considerar oportuna una nueva república, si no fuera porque quienes la defienden actualmente son precisamente los elementos inspirados en el Frente Popular. Y hoy, en un sentido profundo, la defensa de la monarquía es también la defensa del franquismo y de la democracia frente nuevamente a la disgregación y al totalitarismo. Y una de las mayores incertidumbres de esa defensa es, como en 1931, la actitud de los monárquicos, que la vimos recientemente en relación con la profanación de la tumba de Franco, o sea, con la tumba de quien la trajo, ¿no? La trajo a España. Bueno, aquí trato también algunas cosas que han pasado. Por ejemplo, Abascal y Casado atacan al gobierno del Doctor y el Coletas. La diferencia es que Casado hace el paripé mientras suspira por volver a los viejos chanchullos con el PSOE y los separatistas. Ciudadanos debería cambiar su nombre por Cortesanas, según ha sugerido algún comentarista. Sí. Acertadamente. Tenemos un gobierno de mafiosos y la pregunta que nadie se hace es: ¿cómo hemos podido llegar a esto? Pues una buena respuesta sería: por herencia del PP, por herencia de Rajoy. Y al parecer nadie se ha dado cuenta de que una democracia con leyes totalitarias, con un Montesquieu moribundo, con financiación de separatismos y entrega de soberanía, no es una democracia.
Y luego cuando veo actitudes como las de los jueces del Supremo, por ejemplo en relación con la profanación de la tumba de Franco, pues me viene a la cabeza aquella edificante conversación de la Delgado y el Villarejo. No sé si recuerdan ustedes. Sí. De la red de extorsión vaginal, entre otras cosas. Sí. De tratos de jueces con menores. Con menores en Cartagena así, de India, sí. Estas cosas, evidentemente, no se pueden afirmar rotundamente porque no hay pruebas, pero es indudable que esta gente ha hecho desde muy pronto informes sobre la vida particular de mucha gente a fin de tenerla sujeta, ¿no? Y luego hay otro punto que me interesa, y es que quienes identifican a España con el catolicismo siempre olvidan que los separatismos nacieron de personajes muy católicos. Esto es una realidad y no hay que... En fin, manifestarla. Claro, hay que manifestarla y hay que decir que las cosas no son tan simples, ¿no? Bueno, tengo también algunas tesis sobre el PP, insisto en el blog, estoy constantemente tratando estas cosas. Dice, ningún partido ha cometido la abyección de declarar criminales a sus padres y abuelos, solo el PP. Solo él ha escupido sobre sus tumbas, las de quienes derrotaron al Frente Popular, sacrificándose para evitar a España la disgregación y el sovietismo. Lo hizo de modo oficial en 2002. El PP condenó a sus padres y abuelos en nombre de la democracia. Dice, ¿qué entenderá por democracia el PP? Entiende la propaganda antifranquista de los separatistas, comunistas y PSOE. Recuérdese que los comunistas fueron prácticamente los únicos que hicieron oposición al franquismo, ¿no? Los demócratas no hicieron ninguna. Ese mero hecho revela la radical vaciedad moral, ideológica y política de este partido. Bueno, estas cosas no hay que olvidarlas porque son tan demostrativas, ¿no? Son tan demostrativas y tan peligrosas. O sea que es un partido sin principio ninguno, ¿no? O sea, la vileza de aquella condena revela además la profunda ignorancia de la historia y de la democracia de estos señoritos, ¿no? Del PP, empeñados en mirar al futuro, un futuro sin aprender nada del pasado, un futuro acorde con la propaganda de izquierda y separatismos. Fíjese, don Pío, luego le quería preguntar sobre qué le ha parecido el acuerdo Bildu con el PSOE y los comunistas de Podemos, porque yo hablo de una reconciliación entre la izquierda. Bueno, es que, vamos a ver, aquí resulta que la ETA estaba prácticamente en la ruina, y viene Zapatero y la rescata. Le da legalidad, dinero público, todo ello mediante conversaciones de las que no se ha informado nunca, ¿eh? Las actas no siguen ocultas, ¿no? Vamos, esto le llaman democracia a esta gentuza. O sea, esto y nadie dijo nada. El PSOE, el PP siguió con la misma política. Y hoy, pues claro, lo que está pasando hoy es simplemente una consecuencia de ello, ¿no? Es normal, pero cuando hablamos de esto es muy importante todo análisis que no tiene en cuenta la evolución histórica previa, es un análisis ficticio o en todo caso muy poco convincente, muy poco completo, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta la relación entre la ETA y estos grupos, y el PSOE y demás, y los separatistas, si no tenemos esto en cuenta, no entenderemos nada, y cada 2 por 3 nos estarán dando pues estos espectáculos, ¿no? Y todo el mundo, todos los analistas dirán, hay que ver a lo que se llega. ¿Cómo a lo que se llega? A lo que se ha llegado hace ya muchos años. Claro. Estamos hablando aquí de cunetas y fosas que no aparecen y nos hemos olvidado de los, por ejemplo, 400 crímenes que siguen sin resolver. Hemos incorporado a ETA a la vida pública, ¿no? Sí, las cunetas ha sido un negocio de esta gente que ha funcionado gracias a que el PP ha colaborado, ¿no? No, y el PP, fingiéndose oposición, pues ha logrado vivir de los votos ingenuos de quienes no querían los separatismos ni al PSOE. Le llamaban el voto útil y propiamente ha sido el voto de la estampita. O sea, el timo en que siempre caen tantos incautos, ¿no? Y, en fin, con ese voto útil el PP ha desarmado y marginado durante años cualquier oposición real a separatistas, comunistas y socialistas y ha compartido la corrupción de todos ellos. Pues es lo que entienden ellos por centrismo. Eso es. El centrismo es esa dejadez, esa asumir las políticas de la izquierda y considerarlas como propias, ¿no?
Y con eso pues han, en fin, pues han contribuido a esta situación. Y mientras no nos libremos de ella, afortunadamente está Vox ahora, parece que va por buen camino, y vamos a ver qué sale. Pues si le parece, cuando ya nos metemos en materia, una derecha contra la derecha, ¿no? Eso es. Bueno, como recordarán nuestros oyentes, llevamos viendo cómo el PSOE ataca a la República, trata de destruir la democracia, de imponer un régimen de tipo soviético mediante una insurrección armada, que fracasa, pero fracasa a medias, porque hay dos cuestiones ahí que aparecen, y es, primero, consigue, mediante la campaña aquella sobre la represión en Asturias, inventada en su casi totalidad, como ahora lo de las cunetas y demás, pues mediante esa campaña consigue ponerse en plan de fiscal. Ahora, al mismo tiempo, dentro del PSOE hay una división interna en que lo único entre el sector de Prieto y el de Largo Caballero, porque el de Besteiro, que era el único propiamente democrático, fue desbancado. Pero por otra parte está también que la victoria que fue una victoria de la República y de la legalidad y de todo, ¿no? Pues de Lerroux era el gobierno de Lerroux, pues esto empezó a ser atacado por Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, como vimos en la sesión anterior, jugó junto con Prieto y con Azaña a destruir al partido de Azaña, al partido de Lerroux, el partido radical, el republicano radical, llamado así, pero que había dejado de ser radical, era un partido moderado realmente, ¿no? Bueno, pues Azaña primero impidió que la ley se aplicara, la ley, o sea, se ejecutara a algunos de los principales dirigentes, impidió que estuvo constantemente presionando e inmiscuyéndose fuera de sus atribuciones legales, ¿no?, para impedirlo. Lo cual no impidió que se ejecutaran a 4 personas muy secundarias, ¿no?, que eran prácticamente peones, ¿no? Peones, ¿no? Mientras que los responsables principales salían. Largo Caballero absuelto por falta de pruebas y así otras cosas, ¿no? Vimos también a Prieto como se refugiaba en Francia y decía allí que estaba indefenso y que no podía ir a Madrid a responder ante los tribunales pues porque los médicos no se lo aconsejaban. Claro. Eran unas cosas tremendas, ¿no? Lo mismo que los separatistas catalanes decían que ellos no habían hecho nada, que en realidad lo que querían era prevenirse contra una sublevación anarquista que no existió jamás. Bueno, pues este señor Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, y ahora quiero explicar un poco eso porque habrá oyentes que no lo tengan claro, pues este Alcalá Zamora era católico, muy derechista, conservador, etcétera, ¿no? Y fue realmente, junto con otra persona políticamente parecida, que era Miguel Maura, fueron quienes trajeron la República. Ellos, cuando cae la dictadura de Primo de Rivera, que fue muy fructífera por otra parte, pues los republicanos eran bastantes grupillos, pero grupos que estaban divididos entre sí, no acababan de concertarse ni nada. Y fueron Maura y Alcalá Zamora quienes los concertaron en el Pacto de San Sebastián, quienes los unieron y les dieron un impulso. Y luego, además, cuando llegan las elecciones, intentan además primero un golpe militar que fracasa, pero bueno, como si nada, porque los monárquicos hicieron todo lo posible por arruinarse ellos mismos, ¿no? Y cuando llegan las elecciones de abril del 31, pues es sobre todo Maura, y en segundo lugar Sanjurjo porque es el que encargado de la Guardia Civil y que se niega a utilizarla contra las manifestaciones que empezaban o cosas así, ¿no? Pues son los que realmente traen la República, porque los otros republicanos pensaban en unas nuevas elecciones previstas para el otoño, y pensaban que era imposible, o sea, Azaña no creía en absoluto que pudieran tomar... Bueno, y gracias a Miguel Maura, con el apoyo, sabiendo la actitud de Sanjurjo, gracias a Maura y Alcalá Zamora,
y toman el poder, literalmente, sin más historias. Bueno, pues estos además pensaban, lo decía Alcalá Zamora, yo lo que quiero es una república de orden, que no sea una república convulsa, ¿no? Una república epiléptica, era la palabra que utilizó. E inmediatamente todo aquello se le fue escapando de las manos. Él quería dirigir a la parte de la derecha legalista dentro de la república y más o menos democrática, pero cuando llega la quema de conventos, bibliotecas y centros de enseñanza que hicieron las izquierdas a menos de un mes de inaugurada la República, Alcalá Zamora demostró una inoperancia tan tremenda que en ese momento perdió su capacidad para dirigir a la derecha. Sin embargo, seguía obsesionado con dirigirla. Seguía obsesionado. Él tenía un partido que consiguió muy pocos diputados, 6 o 7, no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos, muy pocos diputados. Para él fue un tremendo desengaño, 5 diputados, ¿no? Me parece que tú, hablo de memoria, ¿eh? ¿Quién? El Partido Radical, ¿no? No, el Radical sí, pero estoy hablando del partido de Alcalá Zamora. De Portela Valladares, sí. No, de Alcalá Zamora, antes de Portela Valladares. Vale. Antes de Portela Valladares. Eso es, justo. Eso ya en el primer bienio republicano, las primeras Efectivamente. elecciones de la República. Efectivamente. Tenía muy pocos diputados. Sí. Esto, claro, quedó... Primero, la derecha en general no le reconocía como el líder, porque veía que era un tipo muy claudicante, sí, muy inseguro, que podía dar una de cal y otra de arena en cualquier momento, ¿no? Sí. Y... Entonces, este hombre, pues, después de lo de octubre, del levantamiento de estos, recordemos lo que hizo, trató de hundir al Partido Radical de Lerroux, lo consiguió, mediante todo aquel escándalo artificial del extraperlo y demás, ¿no? Y siguió poco después contra la CEDA, porque, después de todo, aunque Lerroux quedó políticamente hundido y su partido muy desmoralizado, pues seguía entre la CEDA y el Partido Radical, seguían teniendo mayoría en el Congreso, quiero decir, en las Cortes, en el Parlamento. ¿no? Entonces, inmediatamente Lerroux, después de liquidar a Alcalá Zamora, después de liquidar a Lerroux, se planteó hacer lo mismo con la CEDA. ¿Por qué? Pues porque él quería dirigir a la derecha, estaba empeñado en eso. Y esto fue la principal causa de que al final estallase la guerra de nuevo, o sea, se reanudase en julio del 36. Eso lo iremos viendo. Fue el principal causante de eso, ¿eh? Mientras la izquierda se estaba reorganizando mediante acuerdos entre Prieto y Azaña, acuerdos para formar un frente electoral para cuando llegaran las elecciones, que nadie sabía cuándo iban a llegar entonces, pero que Alcalá Zamora trató de precipitar. Bueno, pues este hombre pues se puso a esa labor después de liquidar a Lerroux, o sea, de liquidar a Gil Robles, que era el dirigente de la CEDA, ¿no? Realmente el año 1935, o sea, el siguiente a la revolución del PSOE, pues debió haber sido el año de la CEDA, porque ésta pudo por fin aplicar su programa. Era el partido mayoritario, estaba en el gobierno y lo lógico sería que gobernara directamente él, ¿no? Lo que quería era una reforma de la ley electoral contra la excesiva prima a las mayorías. Esto era una ley de Azaña, porque esta Azaña creía que con esa prima se conseguiría, las izquierdas gobernarían siempre, ¿no? Y las derechas quedarían excluidas, pero en las elecciones del 33 le salió exactamente al revés, ¿no? Quería la reforma de la Constitución, sobre todo de sus artículos antirreligiosos, que eran unos artículos que verdaderamente atacaban las ideas y las convicciones de billones de católicos, que en definitiva eran la mayoría, ¿no? Quería corregir la reforma agraria. Corregir la reforma agraria no significaba anularla. En realidad, en los 2 años que gobernó el centro-derecha, la reforma agraria progresó con más rapidez que en el primer bienio republicano, el bienio de izquierdas, ¿no? Y tenía también un gran plan de inversiones
de reforestación del país y de pequeñas obras públicas para comunicar y llevar agua a miles de pueblos, eliminar pasos a nivel y disminuir el paro. O sea, una serie de reformas pequeñas pero muy útiles y muy prácticas, ¿no? Y que además contribuirían a disminuir el paro, porque el paro iba en aumento constantemente, ¿no? Desde que llegó la República, ¿no? Bueno, pues después de la victoria sobre el PSOE y los separatistas, no debía haber obstáculo para estos planes. Y máxime cuando el Alcalá Zamora también decía querer una reforma electoral y la reforma de la Constitución, en los artículos anticatólicos, ¿no? Bueno, pues de las cuestiones agrarias se encargó a un ministro, Jiménez Fernández, que entendía lo que traía entre manos mejor que sus colegas izquierdistas del primer bienio, aunque era un poco demagogo el hombre, ¿no? Para el saneamiento de la hacienda, pues se puso otro ministro a partir de mayo, del 35 estamos, que era Joaquín Chapa Prieta, que era independiente, pero se identificaba con el centro de derecha. Era un tecnócrata, vamos a decir, ¿no? Pero todo salió mal. En primer lugar, a causa de la inestabilidad política creada por Alcalá Zamora con sus maniobras, ¿no? Y que esto impidió que este esfuerzo tuviera continuidad. Esta inestabilidad, ya digo, por supuesto las izquierdas seguían agitando con lo de las represiones de Asturias, etcétera, pero era sobre todo Alcalá Zamora el que era muy hostil al centro derecha, muy hostil a Gil Robles, porque en cierto modo él consideraba que Gil Robles le había quitado el protagonismo de la República. Porque Gil Robles, aunque no se decía republicano, decía que no tenía por qué decirse republicano, con tal de respetar la legalidad, eso era todo, y es lo que hacía, ¿no? En una democracia se pueden tener opciones muy distintas, ¿no? Pero Alcalá Zamora quería desbancar a Gil Robles, ¿no? Lo consideraba como un usurpador, en cierto modo, ¿no? Usurpador que, claro, tenía el apoyo de casi toda la derecha, mientras que él no lo tenía, ¿no? Sí. Bueno, pues hubo un indulto de los jefes de la revolución en abril, el de González Peña, que hemos visto que era el jefe de la rebelión asturiana, que había salido llevándose un montón de dinero y que sus propios seguidores lo hubieran fusilado si lo encuentran. Y esto, claro, hizo que Gil Robles, o sea, este indulto, provocado en gran parte por la presión de Alcalá Zamora, pues hizo que Gil Robles se retirase del gobierno. Es decir, que lo que no habían logrado el alzamiento en armas de la izquierda, lo había logrado el presidente Alcalá Zamora con sus coacciones y sus presiones, ¿no? El siguiente gabinete, el siguiente gobierno, no podía sostenerse sin apoyo de la CEDA, así que duró solo un mes. A principios de mayo, la CEDA volvía al poder. No volvía al poder porque no había otra opción. Y Gil Robles, que estaba muy preocupado por el avance de las tendencias revolucionarias, pues exigió 5 ministerios, entre ellos el Ministerio de la Guerra para sí mismo. Él quería hacer del ejército un obstáculo sólido frente a nuevas revueltas y se apresuró a cambiar la política de nombramientos de Azaña. Azaña había puesto a gran número de militares izquierdistas y masones, ¿no? Y puso en cargos decisivos a personas de su confianza, como Franco, como Godet o Fanjul, ¿no? Franco precisamente había sido uno de los que más habían contribuido a la derrota de la insurrección socialista. Insurrección contra la República, insistimos, contra la legalidad republicana. Así que, en mayo de aquel año, 35, la derecha volvió con ímpetu, como resuelta a poner por fin en práctica su programa. Y la verdad es que no podía imaginar que solo le quedaban menos de 5 meses para poner en práctica aquel programa del que hemos comentado y que era lógico, ¿no? A finales de septiembre, Lerroux fue sustituido por el anterior ministro de Hacienda, que se llamaba Chapa Prieta, que era muy afín a Alcalá Zamora. Y Chapa Prieta empezó por suprimir 2 ministerios que tenía la CEDA, aunque Gil Robles siguió en el Ministerio de la Guerra. El nuevo
el nuevo gobierno, que era el cuarto en lo que iba de año, o sea, esta era una inestabilidad provocada por Alcalá Zamora precisamente, pues fue remodelado al mes siguiente a causa del extraperlo y duró menos de 3 meses bajo un montón de tensiones que obligaron a dimitir a Chapa Prieta a principios de diciembre. Y entonces ya pareció que por fin la CEDA podría actuar de una vez con desembarazo, podría actuar y dedicarse a llevar adelante su programa, ¿no? Pero además porque solo un gobierno de la CEDA de Gil Robles tendría apoyo parlamentario, los demás no conseguían apoyo suficiente. Bueno, pues en ese momento Alcalá Zamora arrojó definitivamente del poder a la derecha católica que representaba a Gil Robles, la CEDA. Y que había ganado las elecciones, además. Que había ganado las elecciones. Bueno, estos golpes sucesivos de este hombre, que seguía siendo el presidente de la República, pues crearon una situación convulsa e impidieron a la derecha aplicar su programa. Para entender mejor la cosa, el presidente tenía pocos poderes, pero algunos muy efectivos. Si no daba su confianza al gobernante, al presidente, lo que fuera, pues este podía cambiarse, sin cambiar el resultado de las elecciones. Podía coger a otro bien sea del Partido Radical, bien fuera de la CEDA, etcétera, ¿no? Y además, en último extremo, ya veremos las consecuencias de eso, podía disolver las Cortes. Ya las había disuelto cuando Azaña venía perdiendo elección tras elección y volvería a hacerlo después, pero no cuando Gil Robles perdiera elecciones, sino porque a él le daba la gana, ¿no? Entre tanto, pues la reforma agraria de Jiménez Fernández pues quedó en buena parte desvirtuada por el boicot de sectores de su propio partido, ¿no? Que no querían ninguna reforma, querían seguir con las mismas tendencias de la misma prepotencia, digamos, de los grandes terratenientes y demás, ¿no? Así que se fue luego también la reforma electoral se fue aplazando, porque claro, muchos de la derecha y del centro pensaron que si salían mayoritarios les convenía. Es lo que pasa muchas veces cuando se crea una situación así. Claro. Azaña quería una prima electoral a los ganadores muy excesiva, porque pensaba que así gobernaría siempre la izquierda. Pensaba que la izquierda siempre ganaría las elecciones, aunque fuera por poquito. Pero si tenía esa prima electoral, pues tendría una ventaja en las Cortes muy superior. Claro. Pero claro, le había ocurrido al revés. Y ahora era la derecha la que decía, bueno, ¿por qué vamos a reformarla si nos puede venir muy bien? Claro. Claro. En fin, los planes de inversiones para combatir el paro y mejorar la situación, pues no hubo tiempo para hacerlos, ¿no? Y tampoco se pudieron cerrar los procesos judiciales por la insurrección de octubre, porque estos eran una bandera que constantemente agitaba la izquierda. A ver si de una vez se juzga a esta gente, ¿no? Y se ve que sale, ¿no? Pero claro, aquello por todas estas, digamos, esta falta de firmeza y de continuidad, ¿no? Se iba dilatando, ¿no? Pues se iban dilatando, ¿no? Se iban aplazando y tal. Bueno, y el conflicto decisivo pues se produjo con motivo de la revisión constitucional. Aunque Gil Robles y Alcalá Zamora coincidían en lo fundamental sobre el contenido de la reforma de la Constitución, pues en cambio cada uno creía que la oportunidad política para llevarla a cabo, pues que uno creía que era en ese momento y Alcalá Zamora decía que no creía. Acordar la reforma de la ley pues suponía disolver las Cortes y nuevas elecciones, que serían unas elecciones en parte constituyentes y decidirían sobre los cambios que estaban propuestos. Naturalmente, si los reformistas perdían estas elecciones, es decir, si la CEDA perdía esas elecciones, pues su proyecto naufragaría en el ridículo. Y Gil Robles, por tanto, quería acometer esa tarea como culminación de un periodo de estabilidad que le permitiera desarrollar su programa y medidas económicas, y entonces, apoyándose en ese éxito, pues seguramente ganaría las elecciones siguientes y con ello podía
podía hacer con cierta seguridad la revisión constitucional. Efectivamente, ¿no? Sí. En cambio, Alcalá Zamora tomaba, lo que quería Alcalá Zamora era que la reforma fuera una oportunidad para que las Cortes pues se disolvieran ellas mismas, se mataran ellas mismas, y él quedaría con el derecho intacto a una posterior disolución de ellas. Claro. Y es un poco enrevesado, parece, pero a ver si nos entendemos bien. O sea, Gil Robles pensaba, vamos a aplicar nuestro programa, con nuestro programa la situación social mejorará mucho, y con esa mejora podemos ganar las siguientes elecciones y entonces aplicar la reforma constitucional. En cambio, Alcalá Zamora lo que quería era, cuanto antes, liquidar a la CEDA, expulsar a la CEDA del poder, y en todo caso, si hubiera reforma, que fuera inmediata para que las Cortes se disolvieran, etcétera, ¿no? Bueno, claro, una estrategia un poco complicada, ¿no? sí. O sea, todos querían lo mismo, pero cada uno quería aprovecharlo en un sentido distinto, ¿no? Lo más lógico era lo de Gil Robles, indudablemente, ¿no? Y así que Alcalá Zamora ya presentó un estudio para la reforma, que implicaba disolver las Cortes, como decíamos, y el gobierno lo aplazó. Claro, entre otras cosas porque estaba absorbido por la liquidación del judicial de octubre, por la campaña izquierdista y por el problema de los indultos, que eran impuestos a los jefes por Alcalá Zamora, ¿no? Por tanto, el juego entre la presidencia y la CEDA giró en torno a la disolución parlamentaria y al momento de efectuarla. Niceto Alcalá Zamora, don Niceto se le llamaba en general, ¿no? O el Botas también le llamaban sus enemigos, ¿no? Bueno, con la esperanza de una autoeliminación de las Cortes, pues contemporizó durante varios meses con unos ministerios, con unos gobiernos que él detestaba. Incluso toleró, muy a regañadientes, que el incremento de los ministerios de la CEDA en mayo, ¿no? Incluido el Ministerio de la Guerra por Gil Robles. Y por su parte, Lerroux y Gil Robles soportaban las presiones del presidente por temor recíproco de que éste resolviera disolver por su cuenta y arriesgando una victoria electoral de sus enemigos. Porque lo lógico es que después de la insurrección del 34, el PSOE y los separatistas hubieran quedado prácticamente derrumbados, pero gracias a la campaña famosa, pues estaban de nuevo ganando adeptos, estaban de nuevo rehaciéndose y además reorganizándose, ya lo veremos, mediante el acuerdo entre Prieto y Azaña, que daría lugar al final al Frente Popular, ¿no? Bueno, pues era una situación de ten con ten, pero, en fin, ya digo, a raíz de la revuelta de octubre, de su derrota, sonaba impensable una victoria de las izquierdas, pero conforme pasaban las semanas se evidenciaba la recuperación de ellas y el debilitamiento de los gobernantes, debilitamiento precisamente por la convulsión, en cierto modo, por inestabilidad que creaba Alcalá Zamora, que, insisto, era, aparte de que tenía poco poder de convocatoria, por así decir, pero tenía unos poderes legales muy peligrosos, ¿no? Sí, además tenía cierta inquina a la derecha, ¿no? Pues se lo puso muy fácil a la izquierda. Sí, tenía inquina a la derecha, él siendo el derechista y católico, y monárquico hasta el último día, hasta la víspera, se puede decir, de la República, pues eso, él creía que la República era él, en definitiva. Y que las derechas pues no eran lo bastante republicanas. Eso tiene muchísima gracia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Había sido ministro de la monarquía, también. Sí, por eso digo, el ministro y monárquico, y daban patente de quién era más republicano y además querían que la CEDA hiciera un juramento público de su lealtad a la República, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cosa que era legalmente y democráticamente era completamente innecesario, no venía a cuento, ¿no? Bueno, pues como a principios
Del Y él 31. decía Sí. que las cortes derechistas, o sea, salidas de las elecciones del 33, pues al aplazar la reforma de la Constitución, dice, pretendieron con ilusión insensata llegar a los 4 años, que era el término legal en principio, ¿no? que Sí. podía estar un gobierno, ¿no? Bueno, llamarle ilusión a aquello, además una ilusión, dice, insensata, era perfectamente lógico. Pues para 4 años habían sido elegidas en principio. Y lo que resalta es el designio de don Niceto de impedirles cumplir el plazo. Con el paso de los meses, pues Alcalá Zamora fue restringiendo la revisión constitucional, hasta que a principios de diciembre, y para asombrada irritación de Gil Robles, hablaba de limitarla al artículo 125, el mismo que establecía las normas para hacer la reforma. O sea, esto ya no era reformar artículos en concreto, sino reformar las posibilidades de reformar la Constitución. Sí, sí. Y esta marcha atrás, desde las amplias, porque él al principio había prometido unas amplias modificaciones a la Constitución, porque él la había criticado esa Constitución como la más defectuosa y menos viable de sus coetáneas en el mundo y de sus antecesoras en España. Decía él de la Constitución al principio. Pero de repente pues le entraron como algo así como escrúpulos. Dicen, no vamos a reformarla concretamente, sino solamente en ese artículo que permita luego reformarla, ¿no? O sea, era embrollar las cosas totalmente, ¿no? Y probablemente esto lo hizo con la idea de... Él pensaba que la derecha podía no ganar las elecciones, y en aquellas circunstancias podía no ganarlas, y él pensaba congraciarse un poco con los que ganaran, ¿no? Bueno, en diciembre el asunto, nos estamos acercando ya hacia las elecciones del Frente Popular, pues todo el asunto reventó, porque don Niceto rechazó los apremios de Gil Robles en pro de un periodo de estabilidad anterior a la reforma, y él precisamente lo que quería es todo lo contrario, ¿no? Porque desde el primer momento había socavado la avenencia entre los partidos gobernantes, creando cuñas y desconfianzas entre ellos. Ya hemos visto que una cosa que hizo don Niceto fue, por una parte, tratar de dividir al Partido Radical, luego colaborar para el hundimiento de Lerroux, y al mismo tiempo estaba siempre intrigando para que entre la CEDA y el Partido Radical hubiera problemas y hubiera desconfianzas, ¿no? Era un personaje verdaderamente peligroso. Peligroso. Es el mayor, o sea, si Largo Caballero es el mayor responsable de la insurrección del 34, ya veremos que Alcalá Zamora es el mayor responsable de las elecciones llamadas del Frente Popular. Y además, si me permite, luego fue muy mal pagado por sus servicios. Ah, sí, ciertamente. Hubo ahí lo que se llama justicia poética. Poética, efectivamente. Bueno, luego, el que pensaba quedarse de presidente de la República, pues tardaron un poco en echarle, pero bueno, no adelantemos. Sí. Bueno. Bueno, los detalles de esta ruptura son muy ilustrativos. Gil Robles, todavía ministro, comprobó indignado cómo era sometido a vigilancia, que solo podía provenir de las inspiraciones del presidente. Así que tuvo una entrevista con él y le dejó transparentar su voluntad de liquidar las Cortes, desbaratando los planes de la CEDA. Y Gil Robles, muy angustiado, rogó ardorosamente a don Niceto que no hiciera tal cosa en momento tan inoportuno, en que la derecha salía con una imagen de fracaso, mientras la izquierda retornaba, al menos moralmente, en pie de guerra, con la famosa campaña, entre otras cosas, ¿no? Así que don Niceto, o sea, Alcalá Zamora, hizo oídos sordos, y el líder de la CEDA le acusó de expulsar a la derecha de la legalidad. La posición de Gil Robles era muy delicada, claro. Había intentado probar la posibilidad de que una política de derechas en la República era viable, y ahora quedaba sin argumentos frente a los monárquicos, frente a Calvo Sotelo y otros, que le acusaban de claudicar, ¿no? Mientras crecía la inquietud entre los conservadores, en la opinión conservadora del país, ¿no? Dice él en sus memorias:
todo el porvenir trágico de España se presentó a mi vista. Y advirtió al presidente: triunfen en las urnas las derechas o las izquierdas, no quedará otra salida, por desgracia, que la guerra civil. Y le pronosticó que sería destituido ganara quien ganara. Porque si ganaran las derechas, lo iban a destituir por haber disuelto las Cortes, y si ganaran las izquierdas, le iban a destituir por derechista y católico. Eso es. Bueno, Alcalá Zamora pues justifica su negativa en dar el poder a Gil Robles, que era el que tendría que gobernar aquel momento, en que, de esta manera, dice que había sido elegido en 1933 entre la lista de enemigos de la República, aliado con monárquicos y haciendo su propaganda sobre la condenación del 12 y del 14 de abril de 1931. Esto era verdad a medias, porque la había ganado precisamente con el Partido Radical Republicano, que era, o sea, el de Lerroux, que era el partido más auténticamente republicano que había, pues casi todos los demás se habían improvisado poco antes de la República. Mientras que este venía ya de principios de siglo. Bueno, después, dice Alcalá Zamora, había rehuido hacer explícitas declaraciones de plena adhesión al régimen, y hacía falta, por todo ello, que fuese elegido sin alianza monárquica y con inequívocas declaraciones republicanas. Además, convenía que se impusiera al núcleo fascista de su partido, el más ruidoso y el más mimado hasta entonces por él. Todo esto es falso. Sí. Porque la verdad completa era que la CEDA había respetado la legalidad y la izquierda no, sin que además la izquierda recibiera tan rotundas objeciones de Alcalá Zamora. Y no existía el núcleo fascista, como él llamaba a las juventudes de la CEDA, pues estas, si adoptaban gestos asimilables al fascio, nunca pusieron en pie milicias con sus desfiles, uniformes y violencias, lo que se hicieron las juventudes de la Esquerra Catalana y las socialistas, ¿no? Y comunistas, ¿no? Gil Robles recuerda la conversación de esta manera: fue durísima, violenta. Como pretendiese, por ejemplo, el señor Alcalá Zamora justificar su negativa a entregarme la confianza en el hecho de que yo no había votado la Constitución de 1931, hube de recordarle incisivamente: es cierto, pero tampoco juré, como otros, la Constitución de la monarquía. Porque, claro, Alcalá Zamora había jurado la Constitución de la monarquía, había sido ministro de la monarquía, ¿no? Aparte de eso, Alcalá Zamora no llegó a... O sea, creo que no llegó a jurar la Constitución republicana. En todo caso, dijo desde el principio que la consideraba una Constitución que llevaba a la guerra civil. Como así fue, como así fue. Bueno, pues Gil Robles, que era un ministro de la guerra, desesperado, pues habló con el general Fanjul y le dijo: estoy convencido de que el decreto de disolución en que piensa el presidente es contrario a toda ortodoxia constitucional. Representa un golpe de Estado que nos llevará a la guerra civil. Y le dijo: si el ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales, opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y se evite un fraude gigantesco de signo revolucionario, yo no constituiré el menor obstáculo y haré cuanto sea preciso para que no se rompa la continuidad de acción del poder público. Es decir, está proponiendo un golpe de Estado, ¿no? Un golpe contra otro golpe, en definitiva. Sí. Por cierto, ¿qué tiempo nos quedan? Justo 10 minutos, 12 minutos. Bien, pues vamos allá. Esto, claro, digo, era alentar un golpe de Estado, pero con la idea de que el ejército restableciese el orden constitucional, que estaba siendo vulnerado por Alcalá Zamora, a juicio de Gil Robles, ¿no? Y para permitir nuevas elecciones en plazo breve. Esta era la idea que tenía él. Los generales deliberaron, pero Franco les convenció de que no podía ni debía contarse con el ejército para dar un golpe de Estado. Franco era muy legalista, por una parte, y por otra parte era muy consciente de que el ejército estaba muy dividido. Muy dividido. Claro, como ocurrió al final, ¿no? Otras gestiones parecidas pues las intentaron Calvo Sotelo y José Antonio, pero se estrellaron contra la postura del gallego, como le llamaban, o sea, Franco. Franco, en sus apuntes personales, afirmará años después de que respetaba la República sin amarla. Si el régimen fracasaba, que no sea por nosotros.
solo aceptaba la rebelión en un caso extremo de revolución inminente. Uno podría preguntarse, ¿eran sinceras sus palabras? Pues a menudo se ha interpretado como un designio de destruir a la República, que solo estaba frenado por la convicción de que el ejército carecía todavía de preparación para la faena, ¿no? Es posible, pero los hechos son que se marginó del golpe de Sanjurjo, que disuadió 3 proyectos de golpe y que cuando se sublevó en julio del 36, después de bastantes titubeos, lo hizo en condiciones mucho más desfavorables que 1934 o 1935. O sea, lo hizo, pues, claro, después del asesinato de Calvo Sotelo, él tenía que llegar a la conclusión: yo no puedo servir a un régimen de este tipo. Claro, y sobre todo en las circunstancias en las que se habían producido, ¿no? Claro, en fin, una cosa, ya llegaremos a eso. Sí. ¿No? Bueno, pues desde fuera del poder, con las Fuerzas Armadas más divididas que nunca y pocas expectativas racionales de victoria, fue como se sublevó. Se sublevó in extremis porque consideró que no había más remedio que sublevarse, pasara lo que pasara. O sea, fueran las posibilidades de victoria las que fueran, que entonces eran muy pocas. Esto lo explico en por qué el Frente Popular perdió la guerra. Si la disolución parlamentaria, esto aterrorizaba a Gil Robles, ¿no? Pero las siguientes medidas presidenciales le enfurecieron aún más, ¿no? El poder fue encomendado por Alcalá Zamora a un político oscuro, Portela Valladares, que también había sido ministro de la monarquía, como don Niceto, y se formó un modesto gabinete de secretarios de despacho en cuya última fase de constitución jugaron papel decisivo los señores Cambó y Chapa Prieta, dice Gil Robles. La CEDA lo recibió con lógica hostilidad y volvió a producirse un choque entre 2 poderes del Estado. Portela no podía gobernar solo con la confianza del presidente y estaba claro que la confianza de las Cortes no la iba a conseguir. Así que se trataba de un gobierno contra el Parlamento, algo similar a septiembre del 1933, cuando Lerroux formó su primer Consejo de Ministros, que fue derribado en 3 semanas. Para evitar el mismo peligro, Portela, de acuerdo con el presidente, pues suspendió las sesiones parlamentarias hasta el 1 de enero. O sea, una cosa absolutamente arbitraria, un poco lo que está haciendo ahora este gobierno, que está constantemente haciendo lo que le da la gana, ¿no? Con la ley, ¿no? No obstante, don Niceto Alcalá Zamora, pretendía que las Cortes continuasen hasta muy entrada la primavera de 1936. Pero pensaba tenerlas cerradas por un tiempo, decía él, mientras se calmaba la furia del jefe de Acción Popular, una furia muy, muy lógica, ¿no? Y que aprobasen, entre otras, otra nueva ley electoral. La suspensión, que era legal en principio, pero de legítima no tenía nada en un sistema parlamentario, ¿no? Pero iba a colocar pronto a Alcalá Zamora en una situación insostenible, ¿no? Echando por tierra también sus proyectos, ¿no? Así que de esta manera caótica y entre sombríos presagios, pues terminaba el bienio de centro-derecha de la República. Estamos hablando de diciembre de 1935. Vamos a ver un poco lo que fue esto que llaman el bienio negro. Pues fue, según la propaganda izquierdista, fue un periodo de retroceso económico y político, de hundimiento de salarios, hambre extendida, parálisis de la enseñanza pública, liquidación de la reforma agraria y represiones masivas. Hombre, represiones, lógicamente, ni eran muy masivas ni muy represivas, a pesar de que se habían rebelado abiertamente, ¿no?, con las armas, ¿no? Bueno, pues los datos disponibles muestran un balance nada desfavorable en comparación con el bienio de Azaña, ¿no? Así, los ingresos per cápita subieron ligeramente, de 1.022 pesetas promedio de los 2 años del primer bienio a 1.055 en el segundo. Una mejora pequeña, pero era esperanzadora, ¿no? Hasta finales de 1933, la inversión privada, o sea, durante el bienio de Azaña, pues la inversión privada sufrió un fuerte descenso. En cambio, en el bienio negro, entre comillas, pues hubo una recuperación de la confianza con aumento de las empresas fundadas y crecimiento de la producción industrial y del comercio exterior. 1935 fue el año económicamente más prometedor de la República.
La idea de que las mejoras beneficiaron a las capas altas de la población, mientras los trabajadores padecían miseria y hambre, tampoco concuerdan con los datos. Los sueldos en general no cayeron y en algunos casos crecieron, pese a que los empresarios protestaban de que las alzas salariales, sin correspondencia con la productividad, pues frenaban los negocios, claro. Y otros datos lo corroboran. El número de muertos por hambre en 1933, el último periodo de hazaña, alcanzó su ápice con 260, volviendo a cifras de principios de siglo y duplicando muy ampliamente las de 1930, antes de la República. Y en el bienio negro, pues hubo un retroceso, si bien ligero, con 239 en 1935. Muertos de hambre. Hay que tener en cuenta que cuando una persona moría de hambre, había cientos, incluso miles de personas, por cada uno de ellos, que pasaban hambre, claro, sin llegar a morir, claro. O sea, hambruna masiva no llegó a haber, ¿no? También la mortalidad general siguió una lenta curva descendente. O sea, 10.000 menos muertos en general que en 1933, lo cual indica que no hubo nada semejante a un desplome de las condiciones de vida de los más humildes, como dice la propaganda de izquierda, a pesar de que aumento del desempleo, que fue al principio ligero, de 620.000 parados en diciembre del 33 a 670.000 en diciembre del 34, pero claro, entre tanto había ocurrido todas las convulsiones de la izquierda, ¿no?, y de los separatistas, ¿no? Y en parte a causa de los procesos de racionalización económica y del saneamiento financiero de Chapa Prieta, del cual solo hubo tiempo de experimentar los sacrificios y no las ventajas esperadas, ¿no? O sea, fue una política de austeridad que, bueno, estaba de momento al principio estas políticas, pues obligan a apretarse el cinturón, pero a la larga resultan mejores. Y en conjunto el apretamiento del cinturón fue mínimo, incluso en muchos aspectos el nivel de vida mejoró, ¿no? En cuanto a la enseñanza, seguramente mejoró. O sea, hay un prejuicio muy extendido de que los presupuestos de enseñanza pública que descendieron con el bienio de derecha, ¿no? Pero la realidad es la siguiente. El primer bienio gastó en enseñanza 577 millones de pesetas y en el segundo 685 millones. La construcción de escuelas continuó al mismo ritmo y contra las afirmaciones de propagandísticas, según las cuales la construcción de escuelas había bajado de 13.000 en el primer bienio a 3.400 en el segundo, el total de nuevas escuelas fue de 10.000 durante toda la República, con cifras semejantes en los dos periodos. Es decir, no hubo 13.000 escuelas nuevas en el bienio de izquierda, sino en torno a 5.000, y otras tantas en el bienio de centro-derecha, ¿no? La recuperación parcial de la enseñanza religiosa, además, fue otro factor favorable. No es que se recuperara plenamente, pero un poco sí, ¿no? Sí. Y tampoco fue abolida la reforma agraria, aunque la nueva reforma de la CEDA pues quedase atenuada por sectores de su propio partido, ¿no? En 1934 se triplicó el ritmo de asentamiento de colonos con respecto al periodo hazañista, con una mejora en el tamaño de las parcelas, que fueron algo mayores. Y en 1935 las cifras siguieron siendo superiores a las de 1933. Otro dato contrario a los estereotipos propagandísticos es que los presupuestos militares descendieron respecto a los del primer bienio. Gil Robles obtuvo un presupuesto extraordinario de rearme de 1.500 millones de pesetas para 3 años, pero que no llegó a aplicarse. Y el presupuesto normal bajó de 693 millones para guerra y marina en 1933 a 596 millones en 1935. Es decir, en todos los aspectos lo que dice la propaganda es pura retórica vacía, pero que claro, estas retóricas pues llegan a mucha gente. Es un poco como ahora, como han intentado decir, no, eso de
de las caceroladas es en los barrios de ricos. No solo es en los barrios de ricos, y aunque fueran barrios de ricos, ¿qué más daba? Barrios de ricos en los Claro. que viven muchos de estos señores, por otra parte, ¿no? Pero vamos, tienen derecho. Bueno, el otro día hubo un incidente que pegaron a un taxista y una peluquera en paro y dicen violentos enfrentamientos entre grupos ultras, ¿no? Sí. O sea, hay que recordar siempre que la capacidad de la izquierda en España, de los separatistas, para falsificar las cosas y para calumniar es algo que tiene ya una verdadera historia, una larga historia, ¿no? Lo estamos viendo ahora al comparar, ya digo, cuando vamos a los datos reales, que muchas veces no se explican, se queda todo en retórica, es que la derecha, bla, 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 la derecha, cuá. El hecho real es que es como cuando hablan del franquismo. Usted coge libros y escritos en general, informes sobre el franquismo, y parece que allí la gente vivía en la miseria más absoluta, pasando hambre, analfabetismo, etcétera, cuando era todo lo contrario exactamente. Pues, don Pío, nos queda un minuto y medio. Bueno, pues en definitiva, el orden público también mejoró, a pesar de que, claro, en fin, ya que queda tan poco, lo vamos a dejar aquí, pero quiero decir, en líneas generales, el bienio negro, llamado negro por la izquierda, a pesar de las continuas interferencias de Alcalá Zamora y a pesar de las insurrecciones de separatistas catalanes y de socialistas, fue mejor en todos los aspectos prácticamente que el primer bienio de izquierdas presidido por Aznar. Pues nos quedamos aquí y ya la semana que viene nos dirigimos directamente a esa convocatoria de elecciones, ¿no? Sí, exactamente. Pues yo pido un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos y a cuidarse. Y a cuidarse mucho. Un abrazo. Adiós.